Y hasta el momento hemos estado viendo activos riesgosos. ¿Qué son activos riesgosos? Volátiles, que no podemos asegurar que esa es la rentabilidad que vamos a obtener. Por supuesto, se hacen estimaciones, cálculos, pero de ahí el tema del riesgo. También hay activos libres de riesgo. ¿Cuáles son esos activos libres de riesgo? Los que no tienen volatilidad en su retorno. Les colocaba el ejemplo de un CDT. Ustedes abren un CDT, puede pasar lo que pase con la economía, puede el banco generar un montón de utilidades, de pérdidas. La rentabilidad pues que pactaron, esa rentabilidad es la que van a obtener, ni más ni menos. Los TES, los títulos del gobierno, son otro ejemplo de activos libres de riesgo. ¿Por qué normalmente cuando hablamos de bolsa, valores, acciones y todo eso, casi no se consideran los activos libres de riesgo por su rentabilidad? Ya dejamos establecido que a mayor riesgo uno espera mayor rentabilidad. Asimismo, si no estoy asumiendo ningún riesgo, pues la rentabilidad va a ser mínima. Bueno, hay algunos CDTs que, por ejemplo, ya me parece muy hasta ofensivo pues lo que ofrecen, pero bueno. Sin embargo, en ocasiones sí se llegan a considerar esos activos libres de riesgo. Y vamos a hablar de cómo conformamos un portafolio con un activo libre de riesgo. Hasta aquí era lo que teníamos. ¿Qué tenemos? La función que vamos a minimizar es la misma. Ojo, los pesos de los activos riesgosos, con la matriz de covarianza de los activos riesgosos. Aquí no estamos incluyendo el activo libre de riesgo, esa sigue igualita. ¿Qué variación tenemos? Y estamos hablando del portafolio de media varianza. Nuestra rentabilidad del portafolio va a ser igual, esta parte aquí sigue igual, pero le estamos sumando la participación del activo libre de riesgo por la rentabilidad del activo libre de riesgo. Y aquí teníamos la matriz transpuesta, pues la sumatoria de los pesos de los activos debe ser igual a 1. Aquí consideramos también el peso del activo libre de riesgo. Esto no lo vamos a hacer analíticamente. ¿Qué es analíticamente? Todo este procedimiento de aquí atrás, pues que tiene otro, digamos, otro desarrollo. Ya vimos cómo hacerlo por medio de Solver, lo vamos a hacer por ahí por medio de Solver. Aclaro, porque cuando hablamos de un portafolio con un activo libre de riesgo, no hablamos de un portafolio de mínima varianza, sino un portafolio de media varianza. Sin entrar a hacer cálculos, si yo le pidiera a Solver o desarrollara pues la solución analítica, tengo estos activos con estos posibles rendimientos, con este riesgo asociado. Dentro de esos activos tengo un activo con X rendimiento, con 0 riesgo. Si yo aplico el
el problema de mínima varianza simple me va a dar que no invierte en ninguno de los activos riesgosos y el 100% lo coloca en el activo libre de riesgo. ¿Por qué? Porque obtengo una varianza de cero, así de sencillo. Si el riesgo es cero, pues el total del riesgo del portafolio, si invierto todo en ese activo, va a ser cero. Y por supuesto no tiene ningún sentido, ahí sí únicamente consideraría yo pues los activos libres de riesgo. No es el caso, aquí hablamos de media varianza, considerando la posibilidad de un activo libre de riesgo. Y como les dije, lo vamos a hacer por Solver. Okay. Y aquí me voy a ir a... ¿Cuál fue el que hicimos? ¿Al 6? Creo que fue este, regalé. Ok, sí. A este que habíamos hecho, recuerdan que llegamos a estos pesos para este rendimiento esperado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar con esta información estos rendimientos, esta matriz de covarianza. Vamos a buscar este rendimiento, pero vamos a considerar un activo libre de riesgo. ¿Sí? Pongámosle una rentabilidad, pues con estas de acá, no sé, 0,18%. Entonces, voy a traer esto de acá. Y voy a anotar por acá, no sé, dijimos 0,18%. La rentabilidad del activo libre de riesgo. Y vamos a hallar los pesos que vamos a invertir en cada activo para buscar una rentabilidad objetivo, dijimos de 1,50. ¿Qué voy a hacer? Como lo voy a hacer por Solver, repito, no vamos a utilizar todo esto. Este 0,18 es más, se lo voy a añadir acá. Los pesos. O sea, dejémoslo solo ahí, este borrémoslo. Y por aquí voy a colocar la matriz de los pesos. Todavía no sé cuánto es. ¿Qué voy a hacer? Necesito formular, recuerden, la desviación. Entonces, como ustedes ya saben, ¿a qué es igual la desviación? A la matriz
la matriz transpuesta de los pesos ojo, sin el peso del activo libre de riesgo, ¿no? En la desviación por la matriz de covarianza por la matriz de los pesos sin incluir el peso del activo libre de riesgo. Repito, como ahí lo tengo en 0, pues me va a sacar error. El rendimiento, ¿a qué va a ser igual el rendimiento? ¿A qué teníamos que era igual? La matriz transpuesta de los pesos por la matriz de los rendimientos. Podría yo hacerlo como está acá y luego le sumo el peso o me va a dar exactamente el mismo resultado, la matriz transpuesta de los pesos incluyendo el peso del activo libre de riesgo por la matriz de unos. A la final, ¿qué estoy haciendo? Sumando todos los pesos. ¿Qué? Perdón, el rendimiento. Disculpen. Y no me dicen. El rendimiento. Listo, sí. Igual me va a sacar error por lo que no tengo valores, no sé, póngale por lo pronto y el total de los pesos lo puedo colocar acá. Lo podría hacer multiplicando la matriz de los pesos por los unos. O ya se quedó sumar eso. Y voy a hacer lo mismo que hice en Solver. Entonces necesito que la desviación me la minimice cambiando qué celdas, estos pesos, sujeto a qué restricciones, que este total sea igual a 1 y que este rendimiento sea igual a 1,50. Y vamos a permitir operaciones en corto por lo pronto y resolver en Koji porque se me fue hasta allá. Listo. ¿Qué pasó con ese activo libre de riesgo? Perdón, esta no es bueno, raíz tampoco me dicen nada. Teníamos era la varianza. Ahora sí. ¿Qué pasó? Que para llegar a la misma rentabilidad esperada
invirtiendo un poco en ese activo libre de riesgo, llegamos a disminuir un poco el riesgo del portafolio. Para eso se puede llegar a considerar el activo libre de riesgo. La rentabilidad esperada puede seguir siendo la misma, pero puede llegar a disminuir el riesgo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, si tuvieran que considerar un activo libre de riesgo, independientemente si son 3, 11, 20, lo que sea, ubico el rendimiento al final, el peso al final. Para la desviación, si no tengo en cuenta el peso, ni para el cálculo de la matriz de covarianza, porque es libre de riesgo. Y en el rendimiento, sí. Y repito, lo vamos a manejar por medio de Solver. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece ese activo libre de riesgo? Aquí tenemos nuestra frontera eficiente, ya vimos posibles combinaciones entre riesgo y rentabilidad, y aparece esta recta tangente en la que parto de una rentabilidad que es la rentabilidad del activo libre de riesgo. Esta recta es tangente a la frontera eficiente y son posibles combinaciones que minimizan el riesgo con determinada rentabilidad, que son óptimos también. Entonces, cuando aparece un activo libre de riesgo, según la rentabilidad esperada, por supuesto, me voy a mover sobre esa recta tangente. Ahí, mientras van leyendo, les voy contando. Aquí ya aparece lo que es la línea del mercado de capitales. Hasta este momento, nosotros únicamente estábamos considerando el comportamiento de las acciones individualmente y entre ellas, pero no el comportamiento total del mercado, que también es importante. Entonces aquí aparece esa CML, cuya fórmula es esta. Aquí nosotros hablamos de que para determinado riesgo en un portafolio se va a esperar determinada rentabilidad dependiendo del comportamiento que tiene el mercado. Ya no es solo de las acciones, sino del mercado. Aquí hablamos del rendimiento esperado del mercado y la desviación del mercado. Por ejemplo, para el Excel de las 6 acciones de Colombia y el Colcap, que yo les dije, van a hallar la matriz de covarianza de las 6 acciones, el rendimiento, bueno, de las 6 acciones, siempre las 6 acciones, estaba aparte el Colcap. Aquí ya entra a jugar el Colcap si hablamos de Colombia, el Standard & Poor's si hablamos de Estados Unidos, y de la misma manera que hablamos de los rendimientos esperados de cada una de las acciones, hablaríamos del rendimiento esperado del respectivo índice
haciendo referencia al mercado, y de la desviación de ese índice, haciendo referencia a la desviación del mercado. Y repito, aquí lo que estamos haciendo es, según el comportamiento del mercado, si queremos un riesgo de tanto, de cuánto debería ser ese rendimiento del portafolio, y también, se me había olvidado, teniendo en cuenta un activo libre de riesgo. Por supuesto, se espera que el rendimiento del mercado sea mayor que ese activo libre de riesgo. Por ejemplo, este es un ejercicio sencillo que no es más que reemplazar en esta fórmula. Aquí una vez más, no les estoy pidiendo calcular el rendimiento del mercado, que sabrían hacerlo. No les estoy pidiendo calcular la desviación del mercado, que sabrían hacerlo. Ya estamos revisando los datos para reemplazar acá. Y dice, suponga que el retorno esperado del mercado es 12%, la tasa libre de riesgo es 4% y la desviación estándar del mercado es 2%. Encuentre la tasa esperada de retorno para un portafolio que tiene una desviación estándar de 1%. ¿Empiezan o empiezo? Ay, profe, en este primer ejercicio, ¿será que puede comenzar usted para ir haciendo también? Ok. Empecémoslo por aquí en otra hoja. Entonces, tenemos retorno esperado del mercado de, ¿cuánto dijimos? 12%, tasa libre de riesgo de 4%, desviación estándar del mercado del 2% y desviación del portafolio del 1%. Y necesitamos encontrar la tasa esperada de retorno para ese portafolio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no creo que no la puedo copiar y pegar de ahí, ¿cierto? No. Bueno, esa es la fórmula. Entonces, la rentabilidad esperada del portafolio va a ser igual, dijimos, a la tasa libre de riesgo más la desviación del portafolio por la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo sobre la desviación del mercado. Ok, para ese comportamiento que tiene el mercado, con esa desviación del portafolio, se esperaría por lo menos una rentabilidad del 8%. ¿Sí? Voy a dejar la fórmula ahí por si acaso. Profe, una pregunta. Cuéntame.
por decir, yo ya hice la fórmula y todo, pero en vez de darme 8% me da 0,08. Ah, no tiene nada. Lo que pasa es que yo lo tengo expresado en porcentaje. Mira, ahí lo coloqué igualito. Ah, ok, listo. Eso yo lo tenía aquí en porcentaje, no es más. Bueno, recuerden que cuando empezamos a ver riesgo de crédito, introdujimos el concepto de ratio de Sharpe, en el que teníamos la rentabilidad sobre la desviación. Cuando aparece un activo libre de riesgo, tenemos que tomar esa rentabilidad del portafolio, menos la tasa libre de riesgo, y ahí sí sobre la desviación del portafolio. Y una vez más se va a elegir la combinación de portafolio con el mayor ratio de Sharpe. Entonces vamos a irnos acá y vamos a calcular aquí abajo el ratio. Ojo, en este momento no tengo activo libre de riesgo. Entonces voy a hacer la parte de la rentabilidad sobre la desviación. La rentabilidad sobre la desviación. Con estas posibles combinaciones, ¿cuál sería el portafolio óptimo a invertir teniendo en cuenta la relación riesgo-rentabilidad? Creo que no sería el portafolio número... El 3, ¿no? Diego dijo el 3 y ¿tú cuál, Mariana? Disculpas. El 5. 3 y 5. Vamos a ver 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues no, el 4. El 4. Y sin embargo, si me quedara entre el 3 y el 5, pues el 5. Fíjense que cada vez va aumentando más el ratio de Sharpe, pero ya cuando paso del 4 al 5 disminuye. Entonces el 5, aunque me ofrece una mayor rentabilidad, para esa relación entre riesgo y rentabilidad, el mejor según el ratio de Sharpe es el 4. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar todo esto pues al de las acciones, al taller. Tengo aquí un revuelto entre lunes y martes. No, este no era. ¿Cuál es acción? Ok, listo.
Esto era algo de lo que habíamos hecho acá de las matrices de covarianza. ¿Cierto? Sí. Vamos a ver, yo les dije, vamos a ver después qué pasa con las acciones que tienen rendimiento negativo, ¿cierto? Es decir, va a quitarle aquí ese valor absoluto para ver cuál es el que me da, cuáles eran las que me daba negativo. Tengo estas de acá. Es más, vamos a hallarla ya efectiva anual. ¿Qué voy a hacer? Las que están negativas voy a hacer de cuenta que están positivas solo para la conversión de tasa y después vuelvo y la dejo negativa. Aquí. Listo. ¿Sí me entendieron lo que voy a hacer? El mismo ejercicio de convertir a efectiva anual. Entonces voy a colocarle sí, promedio de esto, y voy a fijar solo la fila para poder transponer. Si el promedio de eso es mayor a 0, entonces me va a convertir la tasa común y corriente. Punto efectivo, mi tasa nominal va a ser ese promedio, fijo solo la fila, por como estamos en Colombia lo multiplico por 246, el número de periodos 246. Eso es si es mayor que 0, pero si no, entonces le coloco el signo negativo por fuera, calculo igual in punto efectivo, pero mi tasa nominal ya no va a ser ese promedio, le puedo colocar valor absoluto o menos, aunque no le decimos valor absoluto de ese promedio, le fijo solo la fila, por 246 y número de periodos 246. Lo que les dije que iba a hacer, pues lo hice todo en una sola celda, para no hacerlo en varias, pero si quisieran hacerlo en varias, lo pueden hacer. Listo, vamos a ver cuál sería el portafolio de mínima varianza. Okay. Ay, Dios mío, aquí porque me sacó error. Ok, no importa. Listo, no importa. No sé qué pasó ahí.
pero no sé por qué. Y eso porque lo vamos a analizar, raíz de 246. No sé si tengo esa aquí. No sé qué pasó acá. Complementos. Ahí está. No sé por qué. En fin. No tendría por qué pasar, pero bueno. Por raíz de 246. Listo. Tengo mi matriz de covarianzas. Y por si acaso, para evitar ese error, pues como les dije, ya la calculé. Sencillamente voy a pegar los valores. Tengo mi matriz de covarianza. Puedo colocar por aquí abajito mi matriz de rendimientos. Más que copiar y transponer. ¿Qué estoy haciendo? El ejercicio, pues la información que han venido trabajando de las 6 acciones de Colombia, que bueno, esto ya lo habían hecho sin dejar el negativo. Habían calculado de cuánto es el riesgo y la rentabilidad para unos porcentajes que yo les daba. Ahora vamos a ver qué pasa. Primero, dejando el rendimiento real, es decir, en grupo aval y grupo subra se esperan unas pérdidas. Vamos a ver esos portafolios de mínima varianza. Entonces, igual, vamos a W1, W2, W3, 4. Es más, W1000. Y vamos a incluirle un activo libre de riesgo. Vamos a ver qué pasaría acá. Si saben dónde está esa información de los tests. Entonces, por ejemplo, me voy aquí, histórico, Banrep, test. ¿Qué son los test? Los títulos de tesorería del gobierno. Activos libres de riesgo. Y vamos a suponer, es alto para y ese ya es muy bajo, bueno, no importa, tomemos este 2,14%. Supongamos que tenemos un 2,14% de activo libre de riesgo. Y vamos a hallar un portafolio de mínima varianza
4 portafolios de media varianza considerando la tasa libre de riesgo. ¿Qué necesito entonces? Una vez más, hallar la desviación. Rentabilidad. ¿A qué es igual la desviación? Que ya, mejor dicho, están súper expertos. La matriz transpuesta de los pesos. Ojo, no incluyo el libre de riesgo. Por la matriz de covarianzas, que siempre va a ser la misma, la fijo. Por la matriz de los pesos. Como todo está en cero, pues me va a sacar error. ¿A qué es igual la rentabilidad? A la matriz transpuesta, creo que de los pesos o de los rendimientos. Bueno, da igual cuál transponga, pero para bajarles la misma para no confundirlos. La de los pesos. La de los pesos por la rentabilidad, esa siempre la misma. Aquí, ¿qué pasa? En esta de mínima no voy a incluir el activo libre de riesgo. En la de mínima no tengo en cuenta el activo libre de riesgo, en las otras sí. Aquí vamos a colocar el total de lo invertido. Pero en este, una vez más, no vamos a incluir el activo libre de riesgo. Colocamos aquí rentabilidad objetivo. Y vamos a empezar por el de mínima varianza. Vamos a ver qué pasa. Solver. ¿Cuál es la celda objetivo? Movimiento de tracción, no me corrige. Aquí es la raíz de todo esto. Ya, ahora sí. Listo. Otra vez. ¿Cuál es mi celda objetivo? La desviación. La quiero minimizar. Cambiando qué celdas. Estas de aquí, no me interesa el test. ¿Sujeto a qué restricción? Esta de acá tiene que ser igual a 1. Y como estamos en Colombia, vamos a convertir variables sin restricciones en no negativas. Es decir, no vamos a permitir operaciones de corto. No sé por qué siempre se me devuelve para allá, pero bueno.
tenemos esta desviación con esta rentabilidad. Ahí no estamos buscando una rentabilidad objetivo. Y vamos a seguir buscando esa, no sé, subámosle un 40%, no, un 30% a esos 4. Ok. Y una vez más la plana de Solver. Vamos a minimizar esa, pero ahora sí vamos a incluir el peso de los T's. Eliminémosla. Vamos a colocarle que esto es igual a 1. Y vamos a colocarle que esta rentabilidad es igual a esta. Ok, aquí quedó. Ok, ya. Fíjense que con el activo libre de riesgo, lo que les digo, llego a disminuir aquí partíamos de un 3,35, llego a bajarlo a un 1,41 aún para obtener una rentabilidad mayor. Claro, a medida que se vaya aumentando la rentabilidad, por eso fue que cuando yo vi un 5, algo estaba el TESA a 5 años, dije no, esto está muy alto, pues sobre todo con estos rendimientos, porque se me va a volcar mucho al activo libre de riesgo. Vamos a ver qué pasa con el 7,81. Y lo otro, lo que yo les decía, aquí ya estoy buscando una rentabilidad objetivo. ¿Qué va a pasar con esos activos que tienen riesgo y que además me van a disminuir la rentabilidad? Noten que lo que se invierte en esos activos es 0. Vamos a ver aquí qué pasa con este. Entonces, aquí ya no es S, sino T. Ok, un momento. Antes ya estaba T, ¿no? TS. Ah, no, ahí está. Esta es la que me falta. Sino T. T. Empiezo a buscar una rentabilidad mayor, entonces ya empieza a ser menos atractivo el activo libre de riesgo, aunque aún mientras yo lo pueda utilizar para llegar a esa rentabilidad, pues lo seguiré utilizando. Fíjense que aún así estoy con un riesgo por debajo
del que estaría sin considerar el activo libre de riesgo. Esta sigue con 0, esta sigue con 0. Un poco lo que les decía, no tiene ningún sentido que yo considere para invertir un activo que yo ya sé que me genera pérdidas, a menos que yo esté buscando pérdidas. Les hablé de eso, de cuando uno busca pérdidas intencionalmente o no. Es que se me mezclan las clases entre lunes y martes, pero... Profe, creo que no. Ok, listo. Regálenme un segundo, ya regreso. Bueno, por supuesto, si yo persigo una rentabilidad, y yo les decía, el mismo modelo me va a descartar aquellos activos que presentan pérdidas. Depende cómo uno tenga formulado, modelado su archivo, uno los puede dejar como acá, o los puede eliminar antes de construir el archivo. El resultado es que lo que se invierte ahí es 0. ¿Qué pasa? Dios mío, me van a censurar el canal por decir esto. Hay operaciones que, aunque son legales, éticamente son cuestionables. Resulta que hay empresas que al momento, pues, de acercarse el cierre de año y que tienen una participación activa en el mercado de valores, en aras de mostrar pérdidas y disminuir los impuestos, ¿qué hacen? Reconfiguran, pues, su portafolio de manera que les produzcan pérdidas. Se cierra el año y vuelvo a reconfigurar mi portafolio para recuperar esas pérdidas y volver a generar ganancias. Yo ya sé que Grupo Sura y Grupo Aval en este momento me generan pérdidas. Yo puedo decir, no, pues todo lo que yo tenía invertido en las otras acciones lo voy a invertir en Grupo Aval. En Grupo Sura, no sé, 2-3 meses, se cerró el año, obtuve mis pérdidas. Legalmente puede pasar. No, yo invertí en esos activos esperando ganar y resulta que no, que perdí. Podría pasar alguien que no haga su respectivo análisis y, no sé, diga y elija aleatoriamente, yo invierto en esta, y a la final obtuvo pérdidas. Listo, se disminuyeron los impuestos, cierre del año fiscal, y lo que tenía en Sura y en Grupo Aval, pues vuelvo y lo reparto para las otras acciones. Ya es cuestión otra vez de unos 2-3 meses para volver a recuperar eso que perdí. No los invito a que hagan eso, pero pues repito, son prácticas cuestionables. No son ilegales, pero cuestionables. Pero pues son situaciones en las que yo digo, ok, quiero perder, ¿en qué invierto? Creo que en la de
la gran apuesta no se ve, pero hay otra película que me encanta, pues me gusta mucho el cine. No sé si se han visto esas de Wall Street, con Shia LaBeouf, Michael Douglas, Charlie Sheen, la primera. Por supuesto son películas con su toque de Hollywood, de ficción, pero que muestran un poco todo eso que se ve en el mercado de valores, lo que es contar con información privilegiada que no debería. Pero entonces en esas películas muestran un poco como, ok, yo ya cuento con información privilegiada, sé cómo debo invertir para, mejor dicho, disparar mis ganancias, pero va a llamar mucho la atención de las autoridades que yo invierta de esa manera. Entonces en algunas de esas ocasiones la recomendación que le da el tutor pues a su aprendiz es: y destina un porcentaje a estas acciones que te van a generar un poco de pérdidas, pero van a desviar la atención de las autoridades. También puede ser de esa manera. Resulta que yo no estoy persiguiendo pérdidas, pero cuento con información privilegiada de lo que va a suceder en el mercado. Entonces no me la juego todo así, sino pongo un poquito en ciertas acciones para no llamar tanto la atención. En fin, y hay varias situaciones que pueden hacer que yo requiera invertir a la pérdida, que son cuestionables, ¿no? Pero bueno, vámonos con este de acá. Entonces aquí ya no es T, es U. Ay, perdón. La embarré. Ay, Dios mío. U. Aquí me quedó una T de más, ¿no? U. Listo, ahora sí. U. U. Sigue subiendo el riesgo, pero como estoy considerando el activo libre de riesgo, aún así sigo obteniendo un riesgo menor que este de acá, que no consideraba el activo libre de riesgo. Y una vez más sigue perdiendo peso ese activo, sigue en cero esos activos en los que obtengo pérdida. Y vamos con el último. Ya no es U sino B. U sino B. Ay. Y si siguiéramos persiguiendo una rentabilidad más alta, pues llegaríamos a un momento en el que definitivamente ese activo libre de riesgo ya pierde completamente su peso. Claro, y cada vez que yo persigo una rentabilidad mayor, por ejemplo esta de interconexión eléctrica, que es la de la rentabilidad más alta, pues va ganando más peso. Ojo, en este momento que no estoy permitiendo operaciones
de corto. Si yo permitiera operaciones de corto sería distinto. Pues les dije la clase pasada, péguenle una revisadita, ahí van a entender algo de pues mucho más de la película. Pero vamos a empezar con que cuando yo permito operaciones en corto, yo puedo incluso llegar a obtener una rentabilidad mayor que esta de aquí. No se va a hallar un portafolio 6 buscando esta rentabilidad de interconexión eléctrica, solo para que vean, sin permitir operaciones de corto, que puede ser lo más obvio, que el 100% se vaya para ahí. Aquí creo que solo con arrastrar esto es suficiente. Sí, sí y sí. Listo. Ahí. Ay, ¿qué pasa acá? Ay, creo que le coloqué las que no eran. Dios mío, no me dicen nada. Disque B era W. Un momento, que hice males. No hice males. Ok, listo. Sí, porque son así, no me dicen que estaba colocando el que no era. W. Ahora sí. Y tal como habíamos dicho, el 100% lo llevo a invertir en esa acción. Obtengo mi rentabilidad objetivo con determinado riesgo. Y no va a ser la prueba en este momento, ya la harán ustedes. ¿Qué pasa si yo, sin permitir operaciones en corto, busco una rentabilidad mayor? Del 19, del 20, no va a encontrar solución. No sé, puede que les coloque algunos valores, pero esta va a ser la rentabilidad máxima que se va a obtener en operaciones de largo. Pero si yo a Solver le quito la restricción de no negativas, es decir, permito operaciones en corto, permito aquí porcentajes negativos, se darán cuenta que sí se pueden perseguir rentabilidades más altas. Empezando porque ya, ok, no sé, aquí podría llegar a un, por decir algo, 150%, no sé, por ejemplo, y aquí un menos 50 sin ningún problema estoy invirtiendo el 100% y estoy obteniendo una rentabilidad mucho mayor. No sé, 130% y por ahí.
menos 30. ¿Tienen alguna pregunta? Ya casi vamos a acabar. Vamos a ver qué pasa con el mercado acá. Entonces, coloquemos aquí Colcap. Vamos a empezar porque tenemos una rentabilidad esperada del mercado del 1,60. Vamos a hallar por acá la desviación Colcap. Entonces dijimos que vamos a hallar la desviación muestral de esto y lo vamos a anualizar por raíz de 246. Wow. Definitivamente es un mal año para, para el mercado colombiano. O sea, esa rentabilidad esperada con esa desviación tan alta además. ¿Para qué estaba haciendo yo esos cálculos? Por ejemplo, quería hacer cálculos aquí de la línea del mercado de capitales. Pero si yo estoy obteniendo una rentabilidad del mercado menor que mi tasa libre de riesgo, como está sucediendo acá, o sea, es que hasta ni siquiera títulos del gobierno, un CDT de verdad, en estos momentos 2,4% sin ningún problema y es libre de riesgo. Ahí es cuando uno dice, pues yo mejor me voy al activo libre de riesgo. Fíjense, ya cuando estoy empezando a comparar no solo los rendimientos de las acciones con el activo libre de riesgo, sino el comportamiento del mercado en general. Si yo hago esta operación acá, sin importar el valor, ya tengo un valor negativo. Sigue esto negativo. Al multiplicar por esto sigue negativo. En fin, no me interesa en este momento el número. El asunto es qué rentabilidad se podría esperar del portafolio. A la tasa libre de riesgo le voy a restar algún valor. Es decir, un portafolio cuya rentabilidad esperada sea menor que la rentabilidad de un activo libre de riesgo, se puede decir que no es una inversión inteligente, no es un portafolio óptimo. O sea, estoy asumiendo riesgo y voy a ganar menos que si no asumiera ningún riesgo. Como que no, me quedo con el CDT, con el TES. Ya cuando empiezo a considerar ya lo llevé a efectivo anual, sí. No voy a hacer cálculos en este momento de, pues, lo que les digo, independientemente del resultado voy a llegar a una rentabilidad esperada del portafolio menor, que tengo una tasa del 2,14 libre de riesgo, no sé, del 2%, 2,05, 1,90 y algo como rentabilidad esperada del portafolio, que no valdría la pena. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? Ese sería todo el tema.
vez más, todo el tema entre comillas no significa que no haya nada más que ver. Al inicio del curso yo les dije, espero que esto sea un acercamiento por los distintos aspectos del riesgo financiero, principalmente riesgo de crédito, riesgo de mercado. Ya por parte de ustedes vimos un poco lo que es lavado de activos, operativo, riesgo de liquidez. ¿Qué sigue ahora? El examen. Claro, porque con ustedes se nos mete un festivo, ¿no? Con ustedes hablamos de que, wow, estamos a 3, 10, 15, momento. ¿Iban a decir algo? Sí, profesor, aquí el parcial es el 10, la próxima clase. Sí, pues quiero hablarles de eso. Decidí no dejarles taller de eso. Tenemos 3 talleres, ¿cierto? Sí. Sino el examen. Se los voy a subir mañana. Ya ustedes deciden si se esperan hasta el lunes, si lo van revisando, como quieran. Igual nos vamos a encontrar, por si tienen inquietudes, lo que sea. Y un examen que reúna pues todo lo de riesgo de mercado, principalmente lo que vimos esta clase. Y ya, mañana se los subo. Hoy no alcanzo, mañana. ¿Listo? Listo. No sé si tengan preguntas, si tienen dudas de los talleres.